Empezamos. Hola, hoy vengo a hablaros sobre el déficit de alfa-1-antitripsina, una enfermedad autosómica recesiva por la cual no se produce suficiente alfa-1-antitripsina y puede, y ojo, digo puede, no que vaya a pasar 100%, causar daño pulmonar y hepático. Primero, autosómica recesiva quiere decir que lo transmiten los padres con uno de los cromosomas no sexuales y que con que tengamos una copia correcta del gen no debería de pasar absolutamente nada, porque es el que domina. Entonces, pongamos que se heredan dos copias del gen con una mutación. ¿Qué sucedería? Primero, hemos de entender el rol de la alfa-1-antitripsina. Esta proteína se encuentra flotando libremente en la sangre, y ahí es donde nos protege, nada más y nada menos que de nosotros mismos. Cuando nos infecta cualquier microorganismo, la primera defensa del sistema inmunitario son los neutrófilos, que se dedican a liberar compuestos polivalentes para acabar rápidamente con todo lo que nos ataca, y así acabar rápidamente con posibles amenazas. Pero claro, los compuestos que liberan son bastante tóxicos, y lo que mata a los malos también nos daña por dentro. Entre los compuestos que expulsan se encuentra la elastasa, que se encarga de degradar proteínas bacterianas, y no solo las bacterianas, cualquier proteína que pilla la degrada. Es una proteasa que ataca a otras proteínas. Entonces, para que cuando se libera este compuesto no nos ataque a nosotros, el rol de la antitripsina es atacar de forma suicida a la elastasa. Es decir, la antitripsina que se encuentre en sangre lo que hará será cortar de raíz la actividad de elastasa. Si los niveles de antitripsina en sangre son bajos, lo que sucederá es que esta elastasa no se inhibirá y seguirá dando vueltas por la sangre hasta que encuentre algún lugar donde unirse. Y un lugar donde se une muy fácilmente es la elastina, que se encuentra principalmente en los pulmones. Entonces lo que ocurrirá será que esta elastasa se unirá a la elastina del pulmón, causando así que se vayan comiendo la pared alveolar, y poco a poco irá disminuyendo la superficie del pulmón, lo que causará que el oxígeno no se pueda intercambiar tan eficientemente. Entonces esta capacidad de intercambiar oxígeno irá mermando poco a poco hasta que al final se necesiten respiradores para poder seguir llevando una vida normal. Respiradores de estos que se están hablando tanto actualmente. Así que ya sabemos lo que pasa fisiológicamente. Ahora veamos lo que pasa a nivel molecular. La alfa-1-antitripsina se produce en el hígado. De ahí pasa a la circulación y gracias a esto se mueve a todo el organismo. Normalmente es producida en su forma M, pero mutaciones en el gen SERPINA1 pueden causar que se produzca en otras variantes, como la S, la Z o variantes raras. La variante S, por el cambio en los aminoácidos que tiene, forma dímeros. ¿Y qué ocurre si se forman estos dímeros? Pues que claro, donde antes solamente necesitábamos una proteína para inhibir una elastasa, ahora necesitamos dos. Es decir, que la efectividad se reduce a la mitad. Pero esto no es mucho problema, ya que de normal producimos mucha más antitripsina de la necesaria. La variante Z, en cambio, produce polímeros. Y aquí es donde ya se empiezan a poner las cosas preocupantes. Y no solo porque al estar formando polímeros la efectividad disminuya, sino porque estos polímeros pueden salir con mucha dificultad de la fábrica donde se producen, de los hepatocitos, y se acumulan dentro causando daño celular y por ende hepatopatías. Sin embargo, como he dicho antes, somos diploides. Entonces tenemos dos copias de cada gen y mucha gente es portadora y nunca se llega a enterar. ¿Por qué? Porque MS, MZ y SS generalmente no presentan ningún síntoma. En cambio, SZ y ZZ sí que pueden presentar estos síntomas, aunque lo dicho, no siempre, y dependerá de muchos factores, especialmente ambientales, como puede ser la contaminación del lugar, el que haya habido presencia o no de infecciones, el ser o no fumador, y muchas otras cosas. Y esto lo que nos lleva es a que la condición esté infradiagnosticada. Se estima que un 12% de la población tiene al menos un alelo S,
y se estima que un 2% de la población al menos tiene un alelo Z. Pero no se sabe, porque muchos no sabrán que tienen este déficit porque no han tenido problemas de los anteriores. Puede que no expresen la enfermedad a pesar de tener la condición. Si por una de estas nos han hecho las pruebas y hemos sido diagnosticados con déficit de alfa-1 antitripsina, ¿qué podemos hacer? El tratamiento que se utiliza en la actualidad se llama terapia sustitutiva, por el cual se toma la sangre de donantes y se purifica la proteína. Después se administra a los pacientes. Para ello el paciente puede desplazarse al hospital o los doctores se trasladarán a casa del paciente para tratarlo allí. Pero ahora pongamos un pie en el futuro. Estudios recientes muestran que con técnicas de edición genética como CRISPR se está buscando cómo hacer que el cuerpo produzca la proteína normal. Si queréis más información sobre CRISPR, la bioquímica Sandra Ortonoves, la hiperactina, explica maravillosamente en este vídeo cómo lo hacen. Pero centrándonos de nuevo en el déficit de alfa-1 antitripsina, tenemos la suerte de contar con la bioquímica Lucía Bañuls, que nos explica cómo está desarrollando esta terapia para pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. Hola a todos. Lo primero, gracias Dani por invitarme, pero bueno, que al final yo aquí he venido a hablar de mi tesis, así que vamos al lío. El déficit de alfa-1 antitripsina tiene 3 características que la convierten en una buena diana para el desarrollo de una terapia génica con CRISPR. La primera, que solo hay un gen afectado. La segunda, que las mutaciones son pequeños cambios que además conocemos muy bien. Y la tercera, que necesitamos una terapia porque no existe un tratamiento definitivo. Entonces, aunque aún hay ciertos aspectos de seguridad, de especificidad, de eficacia para aplicar CRISPR en humanos, mi tesis básicamente lo que pretende es editar y corregir la mutación Z que provoca el déficit de alfa-1 antitripsina en células como un primer paso para una posible futura terapia génica. Entonces, lo primero que hicimos, diseñar unas guías y probarlas en una línea celular establecida que se llama HEC293. Una vez teníamos esto y sabíamos que las guías funcionaban, las probamos en monocitos primarios, es decir, monocitos directamente sacados de la sangre de algún donante sano. Y entonces, ¿ahora en qué punto estamos? Ahora estamos en el punto más delicado. Estamos diseñando unos moldes, unas secuencias para que la célula copie al corregir un corte que yo le estoy produciendo con estas guías que hemos diseñado. Y así, al copiar la secuencia que yo le meto, se edita y se corrige la mutación Z, tenemos la secuencia correcta del gen y tenemos la proteína funcional. Y entonces el objetivo final sería hacerlo en células primarias, en monocitos, de pacientes que tengan la mutación Z y así conseguir que estas células produzcan la proteína funcional, la alfa-1 antitripsina. Y bueno, igual suena fácil, pero no lo es, aún queda mucho trabajo, así que seguimos trabajando duro y seguimos en ello. Un besito a todos. Y es que CRISPR ya ha dado buenos resultados con estudios con modelos animales y tiene potencial para aportar un tratamiento eficaz. Pero para que esto se haga real, tenemos que seguir investigando. Una terapia es posible en un futuro. Y ahora pasemos a las asociaciones. Alfa España es la asociación de pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina de España. Son un grupo de gente maravillosa que organizan muchísimas actividades y cuyo coordinador, Mariano Pastor, es una de las personas con más vitalidad que conozco. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hicieron en 2018, Alfas en el Camino. Nada más y nada menos que el Camino de Santiago, con pacientes con problemas respiratorios. Y lo hicieron para recaudar fondos para la investigación de los equipos españoles. A nivel europeo también está Alpha Europe, y a nivel mundial se encuentra Alpha One Foundation, que reúne a pacientes de todo el mundo y además organiza desde congresos hasta ayudas a centros de investigación, así como lleva un registro de todos los pacientes de la actualidad. Y es que los pacientes unidos tienen una fuerza y una energía abrumadora. Y con esto espero haberos informado sobre el déficit de alfa-1 antitripsina. Como mensajes a llevar a casa, pequeño resumen. La alfa-1 antitripsina nos protege de nuestras propias defensas. Sin embargo, se pueden producir mutaciones que hacen que la conformación de esta proteína pase de M a S o Z, u otras variantes raras. 2. Actualmente no existe tratamiento, pero la terapia sustitutiva ayuda a llevar una buena calidad de vida. 3. Se está investigando en la actualidad para crear terapias génicas y que los pacientes puedan producir su propia proteína en su forma M. Y 4, y lo más importante, existen asociaciones de ayuda para pacientes, tanto Alpha España como Alpha Europe, como en otros países, como la Alpha One Foundation, donde se puede encontrar muchísima información sobre el tema, se puede ver todas las actividades que hacen
Y por último también se pueden hacer donaciones. Dejo todos los enlaces en la descripción. Además también voy a dejar un documento de Alpha Europe en el cual está todo mejor explicado que en este vídeo, con muchísimo más detalle. Pero nada, espero que os haya gustado este vídeo, así que hasta el próximo. Hola, buenos días. Que lo que quería deciros era que muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, que sé que se me ha quedado un poquito largo. Y también quería agradecer a Lucía Bañuls por haberme pasado el vídeo con las investigaciones que está realizando actualmente. Y nada, lo dicho, que este es el primer vídeo de enfermedades raras y que nos vemos en el siguiente.